Bien. Está con nosotros Magali Cyrulnikov. ¿Cómo va? ¿qué tal? ¿Cómo te va, Magali? ¿Cómo están? Bien. Bueno, Magali, ¿qué nos puedes contar un poco de cómo está la situación hoy de los alquileres en la República Argentina? Muchos dicen que hay mucha más oferta, que esa oferta otros dicen que es un poco difícil de alcanzar y de pagar. ¿Cómo lo ves vos? Nosotros lo que, primero voy a decir que soy integrante de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria. Nosotros relevamos casos en todo el país y lo que venimos viendo es que si bien la oferta aumenta, no son las condiciones que la población trabajadora tiene. Sabemos que hoy el 90% aproximadamente de los contratos se están haciendo en pesos, porque la gente cobra en pesos, entonces cuando pusieron la mayoría en moneda extranjera, lo que ocurrió es que la gente no tenía posibilidad de pagar en esa moneda que se les pedía pagar, pautar los alquileres. Entonces eso fue en diciembre, enero, febrero de este año. Y a partir de mitad de año para acá se empezaron a hacer más contratos en pesos por esta cuestión. Lo que sí ocurre es que los aumentos son a veces trimestrales o cuatrimestrales, algunos sosteniendo el indicador que era para aumentos anuales, que es el ICL, el índice de contratos de locación, y esos aumentos sí se hacen en periodos más cortos, se hacen impagables. Ya era difícil pasar de un año a otro a sostener un precio que en este caso con la inflación y la devaluación que hubo en diciembre del año pasado, están alrededor del 225, entre el 225 y 250% aumento anual. O sea, hay gente que venía pagando 300.000 pesos, ahora pasa a pagar 931.000 pesos, y esa situación se hace impagable, aunque ese precio sea sostenido por un año, porque en este momento están coexistiendo tres situaciones. Una es la de los alquileres pautados bajo la ley 27.551, que era la ley de alquileres original, la del 2020. Después, a partir de los contratos firmados, a partir de, claro, pero después en octubre del año pasado se modificó en la Cámara de Diputados y se puso que los aumentos sean semestrales, y se mantuvo el plazo mínimo legal de 3 años. Pero ahí hay cuestiones, esta distorsión no corre solamente para inquilinos, corre también para propietarios, porque en realidad, por ejemplo, aquellos contratos que se celebraron de 3 años, hay departamentos de los cuales se paga hoy un alquiler que es la mitad del valor del mercado. No tuvimos casos de esos. De hecho, cuando se actualiza, lo que vemos es que se actualiza de una forma tan desproporcionada que la gente no puede continuar y hay rescisión anticipada de contratos. Discúlpame, la actualización no es por IPC. Depende. Los contratos que fueron firmados hasta octubre del año pasado con la ley 27.551 son actualizados por ICL en forma anual. ¿Cuál es la diferencia? ¿El ICL qué es? El ICL es el índice de contratos de locación y tiene lo publica el Banco Central de la República Argentina, y está compuesto por la remuneración imponible de promedio de trabajadores estables, por un lado, y con el índice de precios al consumidor, por otro, con un cálculo que estableció el propio Banco Central. Y ese indicador estaba generado para aumentos anuales. Sí. Cuando se modificó la ley en octubre del año pasado, lo que se incorporó fue que los contratos sigan siendo por 3 años, pero con aumentos semestrales y con otro indicador que es el índice hogar o índice casa propia, que es el que se utiliza para los créditos hipotecarios que da el banco hipotecario. Y hay una tercera vertiente, porque vos decías que ahora los alquileres están como entre... Y ahora vamos a escuchar a la gente en un minuto, sí, así reaccionamos respecto a eso. Pero vos decías, hay algunos alquileres que están con la ley original, otros con la modificación de octubre y otros... Y otros con la ley de la liberación, selva, que es la desregulación a partir del decreto 70, que justamente deja a criterio del mercado cuáles son las formas de actualización. Entonces se están haciendo contratos cuatrimestrales, trimestrales, algunos con indicador, con el índice de precios al consumidor, y hay otros que le ponen ICL cada 3 meses, y eso también hace que en general la población trabajadora que alquila tiene ingresos que se actualizan una vez al año, quizás 2 veces al año, un poco, pero nunca llegan a actualizarse tanto como la inflación, y alquileres que sí, trimestral o cuatrimestralmente, se actualizan por indicadores como el índice de precio al consumidor. Entonces es imposible de sostener. Si te parece, compartamos lo que dicen algunas personas en la calle para después, hablar al respecto de eso. A ver. ¿Alquilás? Sí.
¿Y de hace mucho renovaste o tenés que renovar pronto? No, tenemos que renovar pronto. ¿Tenés miedo del aumento que sea muy alto? Sí, sé que va a ser alto el aumento. ¿Ya te dijeron? Sí, nos avisaron. ¿Cuánto es? ¿El doble? ¿Cuánto estás pagando y cuánto pasarías a pagar? Y ponerle que estoy pagando 400 y pasaría a pagar 200 más. ¿Tiene que renovar pronto o ya renovó? Y tenemos que sentarnos a hablar seguramente, pero me han estado subiendo, digamos, en los últimos meses y seguramente ahora en diciembre se va a venir un... ¿Tienes miedo al aumento que sea muy alto? Como vengo viendo, sí, está bajando el laburo, las cosas cada vez más caras, ¿viste? Y nada, ahora esto lo del alquiler, seguramente los servicios. Sí, alquilamos, sí. ¿Y hace mucho que renovaste? ¿Tenés que renovar pronto? Tengo que renovar ahora el año que viene. Sí. ¿Tenés miedo que aumente mucho? Sí, ya aumentó hace un año atrás y ahora de vuelta tienen que aumentar, digamos. Sí, sí. En sí estoy pagando 250 más o menos. Es un log, digamos. ¿Acá en capital? No, en provincia. Pero tenemos miedo, así que aumente bastante, digamos. ¿Cuánto pensás que se puede ir? ¿El doble? 100 más o 200 más o menos. ¿Alquilás? Sí, ¿Pagas mucho? ¿Pagas poco? ¿Pagas bien? pago bien, considero un promedio entre el mercado. ¿Y para la renovación, qué te pidieron? No, ajuste cuatrimestral por IPC. ¿Cuánto pagas ahora y cuánto crees que vas a pagar? Hoy pago total con expensas 350 aproximadamente. ¿Y se te va a ir a? Mira, la inflación del último cuatrimestre, si mal no recuerdo, estamos en un 20%, creo. Y eso es lo que me va a aumentar el próximo cuatrimestre, pero no tengo nada oficial. Lo veré con el propietario el mes que viene. ¿Sos encargado de edificio, tema de alquileres? ¿Cómo está la situación en el edificio donde trabajas? Y no sé, hay mucha gente que se tienen que ir por el tema que me parece que seguramente le sube un poco más los alquileres que... No pueden pagar la renovación y se van. Y yo pienso que sí, no sé, por eso se van. Sí, alquilo. ¿Cuánto le cuesta la renovación? Me cobraron 300. ¿Cuánto pagaba y cuánto paga ahora? Cuando antes que no estuviera este presidente pagábamos menos. Ahora se nos vino el doble. Más con luz. La luz se nos vino a 120. 300.000 por mes. Sí. Yo estaba pensando en el porcentaje que se supone que uno tiene que pagar de su salario por el alquiler, porque hay un porcentaje que se supone que uno no tiene que superar. Y es eso lo que está pasando ahora, que entiendo que el problema es el precio de los alquileres y el atraso de los salarios, como no pasa con todo lo que hablamos. Están tan atrasados los salarios que de repente lo que se paga de alquiler termina siendo un 50% o más en algunos casos. Y ese es el problema, ¿no? Nosotras venimos viendo que sí hay, depende además las localidades, porque en las grandes ciudades, tanto de la ciudad de Buenos Aires como la ciudad de Rosario, como la ciudad de Córdoba, son las que están en mayor situación crítica, y lo que se veía recién en el informe, que es muy claro, la incertidumbre que está padeciendo hoy la población inquilina, que es no saber cuánto te va a tocar pagar dentro de 2 meses. Claro. O 3 meses, no se sabe, y no hay una forma de poder proyectar que justamente si lo que vos vas a vivir un lugar para proyectar tu vida en ese espacio por el tiempo, por ejemplo, de 2 años o de 3 años. La situación con la que te encontrás es que las tarifas de repente pasan a ser impagables. Sí. Ese es otro gran problema, que incluso hasta el propio INDEC hoy está cuestionado en su manera de medir respecto de esta cuestión de la incidencia que tiene dentro de la canasta la cuestión de las tarifas. Ahora, yo lo que quiero preguntarte es lo siguiente. Digamos, hace unos días nada más yo conversaba con una persona que alquila, que tiene, digamos, actualización por IPC. Sí. ¿Vos cuál considerás que sería la forma más justa? Porque vos nombraste varios índices. ¿Cuál crees vos que sería la forma más justa de actualización en este momento? Yo creo que la forma más justa sería la que se había decidido en Congreso el año pasado, en octubre del año pasado, que fue con el índice hogar, que lo publica la Secretaría de Vivienda, porque justamente la vivienda, que acá todo el tiempo se ve como un negocio, la vivienda es un derecho en primer lugar, y como es un derecho,
es deber de todos, del Estado municipal, del Estado provincial y del Estado nacional, garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda. Hoy, con esta situación de irregularidad, donde hay diferentes índices, estamos en una inestabilidad habitacional que empeora día a día, tanto por los servicios, por las tarifas de los servicios, como por las actualizaciones de los alquileres. El año pasado la discusión en el Congreso fue, primero, un proyecto de ley que había presentado el PRO, que era con aumentos cuatrimestrales y con 3 indicadores ponían en ese proyecto. Fue votado en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, en el Senado se hicieron modificaciones, fue con modificaciones a la Cámara de Diputados y se aprobaron con las modificaciones. El plazo de 3 años lo que genera es mayor estabilidad habitacional, principalmente para las infancias, porque hay algo que se invisibiliza, es la situación de las infancias inquilinas, que en el país el 20% de la población alquila la vivienda que habita, y las personas más chiquitas son las que más lo padecen, porque la escuela, la red de contención social, la vecina que lo cuida, o la amiga, o toda esa situación se ve sometida a una mudanza obligada, muchas veces a lugares muy alejados de... ¿Te puedo pedir que me digas cuál es el índice que para vos... El índice hogar, el índice casa propia. ¿Cuál es el índice hogar? Para tratar es el de que ser más publica la específico. Secretaría de Vivienda. Pero cuando vos lo comparás con el IPC, ¿cuál es la diferencia entre el índice hogar y el IPC? El índice de precios al consumidor lo que muestra es la inflación. Les hace que se actualicen por inflación. El índice hogar, como te digo, es un indicador que genera la Secretaría de Vivienda en función de varios otros indicadores, y se publica, y justamente es el que se había generado primero para los créditos hipotecarios y después se propuso para los alquileres, porque también lo que hay que contemplar, que es lo que vos me preguntabas hace un rato, es más del 35% de los ingresos familiares se dedican al alquiler, ya se empiezan a sacrificar necesidades básicas, como pueden ser la alimentación, la vestimenta, incluso los servicios públicos. Sí. Te hago esta comparativa, me parece que es un poco lo que estaba pasando, ¿no? Hasta antes de la desregulación de los alquileres, lo que pasaba era que por ahí vos tenías estos contratos de 3 años, más estable, pero claro, había muchos propietarios que alquilaban temporariamente. Entonces por eso no había oferta de alquiler. Ahora, ¿qué pasó con el alquiler temporario? Si es que bajó, te lo pregunto o no, y capaz hay más para alquilar acá porque tienen la posibilidad de alquilarlo al precio que quieren, pero bueno, termina siendo un precio inaccesible o que supera ampliamente ese 35% que nosotros tendríamos que poner en nuestro salario. En la ciudad de Buenos Aires particularmente, sí, en realidad lo que tenemos que tomar es la comparación con la situación previa a la pandemia, que fue el año 2019, y la cantidad de viviendas ofrecidas al turismo que había en el 2019. Hoy estamos prácticamente igual que en ese momento. Hubo... previa a la pandemia con los alquileres estos... Con los alquileres temporarios, sí. El número es similar a ese, porque hubo un momento donde obviamente por la pandemia cayó el alquiler turístico. En un momento lo ofrecían, pero claro, el trabajo que implica tener un alquiler turístico es muchísimo. Además tiene que estar en condiciones habitables, tiene que tener determinados servicios, tiene que tener aire acondicionado, tiene que tener algunas cuestiones que no todos los propietarios están en condiciones de poder poner propiedades cumpliendo con esas condiciones de habitabilidad para los turistas. Y también hay mayor movilidad. Hay gente que alquila temporario por 2 semanas y quizás 2 semanas ha estado desocupado o un mes está desocupado sin mueble. Entonces también es difícil de administrar. Yo creo que esa oferta que disminuyó de alquileres temporarios tiene que ver con esta cuestión de que es muy difícil mantenerlo y muy difícil administrarlo. Tienen que estar trabajando constantemente para esto. Los invitamos a ver más testimonios de la gente que estuvimos con ellos en la calle. Bueno, ¿alquilás? Sí, alquilo. ¿Cuánto te pidieron para renovar? Ahora tengo que pagar 300.000 pesos. ¿Cuánto pagas ahora? 260.000 pesos. Para renovar me piden esa plata, bueno, más todos los gastos fijos que tenemos por mes. Yo vivo en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. ¿Se hace difícil? Se hace re difícil. Tengo que buscar otro alquiler. ¿Y le está costando? Sí, bastante. ¿Con qué se encuentra? Y primero con muchas trabas, digamos, te buscan de todo. No te aceptan, digamos, el garante, tenés que buscar el garante que tienen ellos, que tenés que pagar una cantidad. Si sos 3 personas en 2 ambientes no vas. Bueno,
todas esas excusas, ¿no? Sí, ya hace más de 20 años que estoy alquilando acá en el barrio, ¿no? ¿Le pidieron mucho para la renovación? Mira, nosotros tratamos de negociar lo más posible con la dueña directa, porque en las inmobiliarias es mucho más complejo, ¿no? Piden muchos más requisitos. No tanto antes, pero bueno, cuando el tema de la ley de alquileres, bueno, se complicó un poco. Que los alquileres están siempre bastante más caros que los sueldos que ingresan a las casas y que es muy difícil alquilar. ¿Tenés muchos amigos, familiares que alquilan? Sí, muchos. Están en una etapa de negociación ahora, me imagino. Sí, algunos sí, otros por suerte todavía les cayó el contrato anterior, así que bueno, depende de la época en que te cae, estás mejor o peor. Los precios varían de 600 a 800, 900, 1000. ¿Están a tu alcance? No, es más de la mitad de mi sueldo. Bueno, la verdad que venimos batallando con este tema ya desde hace mucho tiempo. No funcionaba tampoco en el último gobierno. Convengamos que en el gobierno de Alberto Fernández el último año fue un verdadero caos. Alquilar, conseguir un departamento, los precios, en fin, todo fue absolutamente caótico. Y la verdad que hoy a mí me llama la atención todavía que las inmobiliarias, que en algún sentido tienen un poco la potestad o el monopolio del manejo de las contrataciones entre propietarios e inquilinos, todavía no hayan tenido como un régimen común para decir cuál es la manera más salomónica, quiero decir, para poner un índice. No se puede estar manejando 3 índices. Lo que pasa es que ahí depende del momento en el que fue la contratación. No tiene que ver con eso. No, pero digo hoy. Por ejemplo, hoy vos, que hoy, libre albedrío. Hoy, pero bueno, puede tener 3 índices. Tiene que tener por lo menos tener uno, porque en realidad lo que nos falta es una ley. Necesitamos, por supuesto, como todos los países del mundo tienen una ley de alquileres, necesitamos una ley de alquileres y que justamente establezca criterios que sean beneficiosos para ambas partes. Claro. Hoy lo que termina pasando es que la gente no sabe, muchas veces hay mucha mala praxis inmobiliaria y de hecho conducen a errores a los propietarios para la firma de los contratos de alquiler. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.